Introducción al románico, fines del siglo X y comienzos del siglo XI. El concepto del arte románico, ¿por qué se le llama así? Este concepto fue forjado en el siglo XIX como una derivación del mundo romano por el uso masivo del arco de medio punto. Antes de llamarlo románico, se le daba el nombre genérico de arte bizantino, generalizando entre el arte bizantino de Oriente y el arte bizantino de Occidente. Pero el románico es considerado hasta el siglo XVIII un arte bárbaro y poco sofisticado. Fue detractado por la mayoría de artistas del Renacimiento y del neoclasicismo. Como introducción histórica del románico, diríamos que ya en este periodo, en el siglo X, prácticamente las invasiones a Europa occidental han culminado. Hay un fuerte dinamismo feudal, el sistema feudal se está propagando y ha tenido éxito y su implantación en casi todos los rincones de Europa occidental. Es decir, el sistema feudal como sistema político, económico y social es el imperante en este periodo. También se da un refuerzo de la pirámide estamental y del papel preponderante de la Iglesia en casi todos los asuntos de la vida de los individuos durante este tiempo. Y diremos también que hubo un fuerte desarrollo comercial mediante las vías de peregrinación que se inauguraron en esa época, las campañas de expansión como la Reconquista española, luego las Cruzadas y diferentes territorios que fueron incorporados a los reinos. Es decir, es un periodo donde hay una gran expansión en todos los órdenes en Europa occidental y el románico florece en ese periodo. El origen del románico. La teoría tradicional habla del origen del románico como la renovatio carolingia, con pervivencias romanas en zonas marginales del imperio, como en Cataluña, el norte de Italia, etc. Después se forjó una nueva teoría. Proponía la reforma religiosa en pos de una nueva iglesia fortalecida, la homogeneidad de las reglas religiosas, la unificación del rito romano, y esa es la teoría más aceptada hoy día. Vamos a hablar de la iglesia románica. ¿Cuáles son sus materiales? Y en primer lugar diremos que el uso de la piedra permite el desarrollo de industrias paralelas como la metalurgia. Es decir, para construir las iglesias, casi todas ellas en piedra, se necesita una suerte de artesanos, no solo talladores de piedra, sino también artesanos que trabajan en la metalurgia para hacer las herramientas y los instrumentos necesarios para el tallado. En los lugares de tradición ladrillera, es decir, donde no había piedra sino que se utilizaba el ladrillo, se mantiene esa tradición. Esto pasa en algunas regiones de Europa donde la tradición del ladrillo era muy fuerte desde tiempos más antiguos y se siguió utilizando en el románico. A lo largo del románico los aparejos, es decir, la talla de las piedras, irán ganando en tamaño y regularidad. Entonces nos vamos a encontrar con que hay un predominio de la piedra en la construcción de estas iglesias, excepto en aquellos lugares donde el ladrillo triunfó. La simbología de la iglesia románica es la iglesia como fortaleza máxima de la cristiandad. El uso del arco de medio punto se extiende y se generaliza, y este arco va a estar reforzado por contrafuertes y se van a construir además muchas bóvedas de arista, que es un desarrollo en dos direcciones de una bóveda de cañón, que parten del arco de medio punto. Aquí vemos una ilustración del sistema estructural, donde hay una serie de compartimentos rodeados de arcos que son los que sostienen las cargas, y estos arcos van a generalizarse asumiendo dos tipos: los que están en las iglesias perpendiculares a la dirección del eje principal de la iglesia se llaman arcos fajones, y los que van paralelos a este eje se le llamará arcos formeros. El modelo de planta que se extiende y se generaliza durante el románico de planta de las iglesias es la planta en forma de cruz latina. Esta cruz se diferencia de la cruz griega, cuyas cuatro partes son iguales. La cruz latina tiene el eje vertical mucho más alargado que en la cruz griega, y esta simbología se va a expresar en las plantas de las iglesias mediante las naves y el transepto. El desarrollo de estas iglesias empieza por la cabecera absidial, que se le va a adaptar una girola o un deambulatorio, y se le van a adaptar también capillas anexas.
y esta planta, esta cabecera absidial, va a estar situada sobre la cripta. Los transeptos se van a marcar cada vez más. Va a haber un crucero donde se juntan las naves y el transepto, que va a estar cubierto por una cúpula o por una torre. Esta cúpula o torre recibe el nombre de cimborrio. Las naves van a tener tribunas y ventanería a los lados, sumándose a la ventanería de la nave central, que está en la parte más alta, llamada claristorio. Los pórticos van a ser casi siempre monumentales y van a generar un espacio propio en el exterior de las iglesias. Se le van a adaptar diversos tipos de campanarios a las iglesias, y la planta finalmente va a reflejar la complejidad espacial y volumétrica a través de la compartimentación y el establecimiento de nexos continuos entre los diversos espacios. Esto quiere decir que los espacios en la iglesia románica van a ser cada vez más concatenados, va a ser más complejos, y espacialmente va a haber significativas derivaciones que vamos a ir viendo en el transcurso. En esta planta de una iglesia románica, específicamente es la planta de San Saturnino de Toulouse, vemos los elementos que identifican la espacialidad y la distribución de estos edificios. Encontramos en este caso una iglesia con una nave principal bastante ancha y 4 naves secundarias, aunque el hecho de que sea una iglesia de 5 naves no era la regla, sino más bien una excepción, reservado a las iglesias más grandes. Generalmente las iglesias tenían 3 naves. Hay un pórtico monumental con un doble campanario que antecede a todo el espacio longitudinal de las naves, y estas se encuentran con el transepto en el lugar llamado crucero, donde va a haber un cimborrio, una torre o una cúpula que recibe ese nombre. Más allá, hacia el oriente de la iglesia, siguiendo el mismo eje, vamos a encontrar la cabecera absidial con una girola o deambulatorio y capillas anexas. En este caso también encontramos 4 capillas anexas que están adscritas al transepto. La cabecera absidial, que es el espacio quizás más complejo de estas iglesias, consta de la girola o deambulatorio, como hemos visto, las capillas radiales o absidiales, y en el centro normalmente se ubicaba el coro en estas iglesias. El coro, en este caso, no es como en la acepción moderna, que significa un grupo de gente que está cantando, sino que el coro era la reunión de los clérigos o de los monjes en los monasterios. La iglesia románica entonces es un organismo complejo caracterizado por la articulación espacial derivada de los múltiples espacios utilizados para diversos usos. La masa de la iglesia románica es en general compacta y dotada de una marcada articulación y compartimentación volumétrica y espacial. El lenguaje simbólico se representa a través de estos mismos espacios y componentes, y en ese sentido, la arquitectura religiosa no solo estará constituida para representar el poder eclesiástico, sino además se utilizará fundamentalmente para agrupar y educar a la feligresía. Aquí vemos una vista tridimensional, digámoslo así, idealizada de una iglesia románica con todos los componentes que la forman. Tiene la planta basilical, en este caso es una iglesia de 3 naves, con su nave central, naves secundarias, y se le subía la altura a los muros de las naves secundarias, y para que no tuviese problemas estructurales, se empezaron a construir contrafuertes pegados a estos muros para que sostuvieran las cargas. Un transepto muy marcado, y en el crucero tenemos una torre cimborrio más una cabecera absidial. Encontramos que hay un pórtico de acceso principal que está antecedido por un espacio, un atrio que se abre enfrente de la iglesia, y es alrededor, o más bien a ambos lados, flanqueando este pórtico con sus tribunas, se encuentran los campanarios. Generalmente la iglesia románica tiene además pórticos laterales que se ubican en el transepto. En esta otra vista podemos ver la cabecera absidial con los espacios concatenados y marcados que son característicos de este tipo de edificios. Algunos otros ejemplos: las torres, los cimborrios se aplicaban, digamos, libremente, no solamente en la
parte del crucero, sino se podían poner incluso sobre los transeptos o una serie de torres con campanarios que estaban distribuidos a todo lo largo de la iglesia. Los diversos elementos que conforman el pórtico están combinados de tal manera que permiten envolver al fiel que entra a través de él a un recinto que lo admite en un espacio sagrado. En el pórtico románico encontramos entonces la puerta principal, que está dividida en dos por una columna llamada parteluz. Luego encontramos a ambos lados de la puerta los elementos llamados jambas, que en este caso se dice que son jambas en derrame porque van como disminuyendo y escalonándose hacia el interior del edificio. Sobre la puerta encontramos un arquitrabe, que es un elemento estructural, y encima de este un tímpano. En todos los casos de las iglesias románicas, los tímpanos estaban formados por un medio círculo. Encima del tímpano encontramos las arquivoltas, que son también un escalonamiento en forma de medio círculo que va hacia el interior del edificio. En la sección esquemática de una iglesia románica nos encontramos con la nave central, jerárquicamente el espacio más importante, cubierta por una bóveda, y sobre esta bóveda, que es de cañón o de arista, encontramos una techumbre generalmente hecha de tejamaniles o tejas. Tenemos dos naves laterales cuya parte inferior son para circulación de los feligreses, y la parte superior, es decir, el segundo piso, son lo que se llaman galerías. En el caso de las iglesias de peregrinación, estas galerías servían para que los peregrinos pasasen la noche en estos lugares. Todas están cubiertas por bóvedas de arista o de cañón, y sobre estas unas techumbres. Y aquí vemos en esta sección también los contrafuertes que ayudan a mantener la rigidez de los muros de las naves laterales. El carácter de la iglesia como fortaleza está constituido por la fachada fortificada, la cual deriva del Westwerk que ya vimos en un video anterior. Entonces el Westwerk es una fortaleza simbólica situada a los pies de las iglesias. Su trascendencia posterior radicó en la articulación exterior de los muros frente a la simplicidad que existía anteriormente, sobre todo en la época anterior a la carolingia. Y otra trascendencia del Westwerk es en la imposición de los campanarios como aditamento obligatorio del templo. Es decir, los campanarios se ubican a ambos lados del Westwerk. Posteriormente se impuso en vez del Westwerk una versión alternativa que fue la fachada telón, muchas veces también con la simbología del arco triunfal. En muchos casos en las iglesias se encuentra una galería sobrepuesta a la entrada principal, al pórtico principal, y esta galería recibe precisamente este nombre y se utilizaba para la prédica a la multitud que permanecía en el exterior, es decir, en el atrio del edificio. En cuanto a las naves de la iglesia, en estas secciones podemos ver las galerías superiores, que son para peregrinos, las galerías inferiores, que son como áreas de paso, y la nave central, que es el espacio principal. A partir del transepto, los espacios de las iglesias se vuelven cada vez más complejos debido a la multiplicidad de funciones que se desarrollan en ellos. Estas cabeceras suelen ser el espacio y volumen más complejos de todo el organismo de la iglesia, llegando en algunos casos, como la iglesia de Cluny, que vemos en la fotografía de la izquierda, a ser una cabecera absidial sumamente compleja y muy concatenada. En general, el crucero estaba coronado por una torre o cimborrio, el cual permitía iluminar el interior del edificio y también le daba un carácter y simbología para reconocer el edificio desde gran distancia. La presencia de las campanas se hace indisociable del espacio religioso, y las campanas se colocaban en estos edificios mediante dos posibilidades. Unas eran los torres campanarios y la otra, como vemos en esta fotografía, mediante una espadaña, que es una pequeña edificación encima de la nave de la iglesia donde cuelgan las campanas en determinados arcos. Los campanarios, por ejemplo, en Italia se le llamaba campaniles, y en Italia mismo estaban exentos de la masa de la iglesia, es decir, era un edificio aparte dentro del conjunto, pero aparte, no pegado a la iglesia.
La ornamentación de las iglesias románicas se basa en la simplicidad. La simplicidad espacial de muchos de estos edificios era precisamente contrarrestada por la abundante decoración, tanto pictórica como escultórica, y así como la rica articulación de los volúmenes externos. En estas imágenes podemos ver diversos tipos de capiteles, algunos capiteles con decoraciones de tipo vegetal o sintetizadas de los motivos vegetales, pero se impone también los llamados capiteles historiados, los cuales tienen una serie de figuras esculpidas, como vemos en este caso, que narran algunas de las historias sagradas contenidas en la Biblia. Los pilares, si bien en un principio fueron bastante simples y robustos, con el paso del tiempo se fueron haciendo cada vez más articulados y por tanto su percepción no era de una extrema robustez, sino cada vez se veían más ligeros. Las decoraciones externas estaban basadas en motivos puramente arquitectónicos y en este sentido destaca en los exteriores de la iglesia decoraciones como la que vemos en la parte superior, que es una banda lombarda, que son estos arcos ciegos que vemos ahí construidos de sillería, y en la parte inferior vemos otro tipo de decoración llamada billete. Esto evitaba la monotonía de los sillares limpios y con esta decoración se pretendía darle más carácter a los edificios religiosos. Las arquerías y pórticos secundarios se decoraban con motivos no figurativos, por lo menos en las iglesias que no podían pagar a un maestro escultor para que tallara figuras de santos, o de doctores de la iglesia o de la Santísima Trinidad. Y estas decoraciones que eran no figurativas, más bien abstractas, le daban carácter especial a estas iglesias. En el interior, sobre el altar mayor, se erige un baldaquín o baldaquino que se llama ciborio. El ciborio representa la divinidad de Cristo a través del establecimiento de un templo que a la vez simboliza la iglesia de Dios. El modelo de iglesia románica se consolidará con el paso del tiempo como modelo del templo católico. Y es, en síntesis, el triunfo del esquema longitudinal teológico sobre el central y antropológico. Entonces, las claves para entender la arquitectura románica son, primero, la influencia indiscutible de la arquitectura bizantina. Después, la renovación religiosa, de la cual ya hablamos en videos anteriores. Otra clave fue la pugna entre el poder feudal y religioso, porque esta pugna, estas diferencias se empezaron a dar después de la dispersión del Sacro Imperio Romano Germánico, en lo cual se establecía quién tenía más poder, si el Papa o el Emperador. También tiene su otra clave para entender esta arquitectura, es la repoblación europea. Por otro lado, la búsqueda del antiguo ideal romano, los experimentos que se habían realizado durante la época carolingia y en menor medida, un poco pero también importante, el aporte musulmán, sobre todo en España y después con las cruzadas. En síntesis, podríamos decir entonces que la arquitectura románica es un periodo de intensa experimentación y de búsqueda de nuevas formas y modelos espaciales.